Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a este tiempo. Mi nombre es Dani Cortés y yo estoy aprendiendo de Jesús. Hoy, mis hermanos, el tema muy hermoso que vamos a ver, elige el destino de tu alma. Porque el Señor, mis hermanos, nos hace ese llamado para que nosotros, como seguidores de Él, elijamos a dónde quiere ir nuestra alma. Hoy, mediante su palabra, vamos a entender qué es lo que el Señor nos quiere decir. Para eso, mis hermanos, les invito a abrir nuestras Biblias en Salmos 89, 48. Dice así: ¿qué hombre vivirá y no verá la muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? ¿Qué hombre se librará de la muerte? Dice el Señor. Nos hace una pregunta. Nadie, mis hermanos. Todo ser humano va a llegar un momento en que va a tener que rendir cuentas a Dios, entregar nuestro cuerpo terrenal. Pero lo importante aquí, mis hermanos, es que nosotros tenemos que decidir a dónde va a ir nuestra alma. Y ese es el tema de hoy, mis hermanos. ¿Se podrá salvar una persona que se porte mal aquí? ¿Alguien, mis hermanos, la palabra de Dios dice, alguien se librará del Seol? Está hablando lógicamente de las personas que no tienen tiempo para Dios, que no tienen tiempo para obrar como dice su palabra. Lógicamente las personas que no creen en Dios están en un lugar elegido por ellos mismos, mis hermanos, al no creer la divinidad de Dios. Mediante su palabra, mis hermanos, el Señor nos pregunta si habrá alguna persona que se vaya a librar de la muerte. Todos tenemos que padecer eso, pero el destino de nuestra alma es lo que a nosotros nos hace llevar una vida mejor. En Mateo 16, 28 dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. A primera vista parecería que la palabra se contradice, pero no es así, mis hermanos. Lo que el Señor aquí está diciendo ciertamente es de un pueblo elegido, de un pueblo escogido, el cual no va a degustar la muerte cuando venga el Hijo de Dios. Lógicamente el Señor está hablando de aquel momento cuando venga por su pueblo, porque muchos estarán durmiendo fallecidos, pero en Cristo, ¿no? Y muchos quizás estemos vivos en ese momento. Entonces, si en la venida de Cristo se produciera en este momento, muchos no degustaremos la muerte porque seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para ir a recibir al Señor en las nubes. A eso se refieren, mis hermanos. Dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Hermoso, mis hermanos, que nosotros podamos pasar ese tiempo de recibir al Señor en las nubes sin degustar la muerte. Ciertamente va a haber un grupo de los escogidos que hemos decidido seguir a Cristo, que tal vez venga el Señor y nos encuentre con vida, pues no degustaremos la muerte. Qué hermoso que nos aconteciera en este momento, pero solamente el Señor lo sabe. En Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué se refiere de esto, mis hermanos? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Se refiere, mis hermanos, que cuando una persona en vida ha decidido seguir o no la palabra de Dios, pues, mis hermanos, no acontece nada más hasta el día del juicio. Los que hemos decidido a Cristo, los que hemos decidido seguir a Cristo y llegar a nuestro momento de partir y nuestro cuerpo terrenal descansar en la tierra, pues nuestra alma lógicamente se va a ir con Él. Pero, mis hermanos, hay algo más que acontece, que muchas doctrinas, mis hermanos, predicen o creen predecir que cuando una persona fallece todavía deambula por el mundo, cuando no ha rendido cuentas o tiene algo pendiente. Crean esta doctrina de que la persona está penando. Bíblicamente, mis hermanos, eso es falso. Lo que aparentemente queda aquí, mis hermanos, son demonios nada más, que tratan de confundir a las personas que la que está penando es la persona. No es así. La persona que fallece netamente va a un lugar, mis hermanos, escogido para aquellas, y los que hemos decidido seguir a Cristo a otro lugar. La Biblia es clara en eso, mis hermanos. Por eso una persona cuando fallece, por mucho que la persona que quede viva quiera hacer algo para ayudarla, no puede, mis hermanos. De nada sirve orar, de nada sirve ofrecer sacrificios, mis hermanos, por una persona ya fallecida, cuando en su vida ya decidió seguir o no a Cristo. Nada podemos hacer. Es doctrina mentirosa aquellas que dicen, mis hermanos, que el alma va al purgatorio y que nosotros tenemos que rendirle culto, rezarle, orarle, hacerle novenas para que esa alma pase al paraíso. Eso es mentira, mis hermanos. Eso es doctrina de demonios
se contradice la palabra de Dios, porque nosotros en vida tenemos que decidir seguir o no a Cristo. Cualquier persona que venga y le diga que una persona que ha fallecido, tal vez no tan bien, que con una misa, que con una oración, con una novena, con algo, podemos ayudar a esa persona, es mentira, mis hermanos. Es mentira, esa es doctrina de demonios, y con mucho amor los digo, hoy en vida nosotros tenemos que decidir a dónde va nuestra alma. Cada cual pagará por su pecado, dice el Señor, y lo que haga otra persona después de fallecida no sirve de nada, no tiene injerencia en sí del lugar donde está esa alma. Daniel 12:2 dice, mis hermanos, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Mis hermanos, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, de los que mueren, pues van a ver una resurrección. Los que hemos decidido seguir a Cristo, lógicamente será para alabar y glorificar al Señor. Pero los que no decidieron aceptar al Señor, los que quisieron solamente seguir los placeres del mundo y no darle tiempo a Dios, no dejar las cosas carnales por seguir a las espirituales, lógicamente tendrán una condena perpetua. Mis hermanos, y ya ahí nada se puede hacer. Mientras nosotros estemos en este cuerpo terrenal, es el momento que nosotros debemos decidir a dónde va a ir nuestra alma, mis hermanos. En Mateo 10, 14 y 15 dice, mis hermanos, así: y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Mis hermanos, nosotros como predicadores de su palabra, nosotros tenemos que llevar el mensaje ciertamente a todas las personas. El que recibe la palabra y cree, pues será salvo, y el que no, ya ha sido condenado. A mí me ha tocado con mucha pena, mis hermanos, ir a predicar a lugares donde me han cerrado la puerta, me han botado de aquel lugar. Y yo he visto la mano de Dios en esos momentos cuando el Señor ha reprendido a aquellas personas que han rechazado la palabra de Dios. Recuerden que cuando una persona es portadora de la palabra de Dios, en sí, mis hermanos, lleva el Espíritu Santo dentro de él. Y cuando es rechazado, a Jesús lo rechazan, mis hermanos. Por eso nosotros en vida, mis hermanos, tenemos que decidir seguir o no a Cristo. Muchos de nosotros, mis hermanos, hemos sido vituperados por amigos, familiares, pero sabemos que al final el que triunfa es Dios. Nosotros no nos sintamos menos porque alguna persona no recibe la palabra de Dios. Nuestro trabajo es predicar la palabra de Dios y llevar el mensaje. Y que esa persona cambie o no, eso depende de cada uno. Nuestro trabajo está hecho compartiendo la palabra. Y el hecho de que cambie o no, eso ya depende de ella, lo que elija, mis hermanos. Yo muchas veces he tenido esos conflictos que he predicado mucho y muchas personas no han cambiado su vida. Pues el Señor me ha dado tranquilidad con su palabra, demostrándome que el trabajo que Él me ha encomendado ha sido hecho. El problema no sería donde nosotros no hiciéramos el trabajo por el cual hemos sido encomendados, mis hermanos. En Mateo 12, 36 y 37 dice así: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mis hermanos, por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de nosotros hablar. El Señor ha tenido mucha misericordia conmigo, mis hermanos, porque cuando yo conocía del Señor, muchas veces lo rechacé. Muchas veces me burlé de los evangelistas, muchas veces me burlé de aquellos hermanos que llevaban la palabra de Dios, pensando que mi vida era perfecta y que la de ellas era incorrecta. Lógicamente el Señor tuvo misericordia, infinita misericordia, para aceptarme, aún con todos esos errores, mis hermanos. Pero depende de uno. Cuando alguien lleva el mensaje, si esa persona decide aceptar o no el mensaje, depende de aquello. Si usted lleva el mensaje de Dios, siéntase glorificado, siéntase con una voluntad que el Señor le ha enviado, sienta su ego mucho más arriba de lo que el mundo quiere ponerle, porque usted es una herramienta que el Señor ha utilizado para llevar su mensaje, mis hermanos. Y dice que de aquella persona que no reciba sus palabras, que son las de Dios, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella casa. Cuánto más, mis hermanos, cuando nosotros llevamos el Evangelio. Dice cuán hermosos son los pies de los que llevan el Evangelio. Así nos ve el Señor, mis hermanos. No nos recaigamos porque una persona no cambia su vida, no nos sintamos mal porque una persona no nos recibe el mensaje. Nosotros deberíamos preocuparnos cuando nosotros no llevemos el mensaje de Dios. Ese es nuestro trabajo, mis hermanos. Mateo, en 2 de Pedro 3, 6 y 7 dice:
por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquella persona que no recibe el mensaje ya ha sido reservada para aquel día del juicio, mis hermanos. Dice que aquel día va a ser como los días de Noé. Todo el mundo estaba bebiendo, bailando, disfrutando. Mientras Noé predicaba la palabra, se burlaban de él, quizás sus propios familiares, y no tuvieron tiempo para escucharlo, el mensaje de Dios. Hoy en día, mis hermanos, hemos visto cómo el Señor está dando tantas señales y aún así el pueblo no quiere servir a Dios. Vino una peste, mis hermanos. Mucho pueblo se convirtió, mucho pueblo regresó su mirada a Cristo y otros solamente por ese momento. Veíamos hospitales, mis hermanos, en plena pandemia, cómo ponían alabanzas, cómo oraban, mis hermanos. La policía cómo se ponía de pies, cómo se ponía de rodillas en las calles para pedir misericordia. Y el Señor tuvo misericordia, pero hoy en día nada de eso se continúa, mis hermanos. Las autoridades, las personas que están al frente se olvidaron de seguir a Cristo, se olvidaron de seguir clamando, mis hermanos. Se viene una guerra, mis hermanos, a nivel internacional. Y ciertamente se están dando las señales, pero el pueblo todavía no tiene tiempo para Dios. Así será como el día de Noé, dijo, la venida del Hijo del Hombre, mis hermanos. En Proverbios 14:9 dice: los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Los necios se mofan del pecado. Tú le llevas un mensaje, mis hermanos, y muchos se te ríen, porque conocen tu pasado y creen que no has cambiado y se te ríen y se te burlan. Una persona está dando un mensaje en un parque y se le burlan. Muchas personas enderezan su vida, cambian su forma de vestir y lo que hacen es reírse, lo que hacen es mofarse de aquella persona. Pero en el entendido de los que hemos decidido seguir a Cristo, mis hermanos, hay buena voluntad de hacer las cosas que Dios quiere, porque nosotros servimos para Dios. El pecado ya no vive en nosotros, mas Cristo vive en nosotros, mis hermanos. Esa es la buena voluntad de todo ser humano que ha decidido seguir a Cristo. Pero los que no quieren seguir a Cristo, mis hermanos, se reirán quizás de nosotros, los que predicamos la palabra. Se nos burlarán a las espaldas, hablarán mal de nosotros. Pero no temamos, ya aconteció esto con Jesús. A Jesús, mis hermanos, no solamente al principio, pues sus familias no creyeron en él, porque ni sus propios hermanos, dice la palabra, que creían en él. También fue traicionado por uno de sus mejores amigos. Fue traicionado por un apóstol. Y así, mis hermanos, el Señor, con todo esto, mis hermanos, el Señor nos dio un vivo ejemplo que Él tiene misericordia. Así como Pedro lo negó, Jesús también lo perdonó y lo restituyó, mis hermanos. Así el Señor puede hacer contigo, así como lo hizo conmigo. Es necesario que en toda nuestra vida, mis hermanos, si nosotros decidimos seguir a Cristo, nosotros pasemos por momentos duros. Va a haber un momento en que un amigo te traicione. A Jesús también lo traicionaron. Habrá personas que abren a tus espaldas. A Jesús ya lo hicieron. Pero el Señor tuvo misericordia y levantó, mis hermanos, a aquellos que lo buscaron de corazón. Así el Señor puede hacer con él, contigo y con cualquier persona que tal vez hable mal de ti. Mientras tú lleves un mensaje verdadero, el Señor siempre te va a respaldar. Isaías 13:8 dice, mis hermanos: y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llama. Miren, mis hermanos: y se llenarán de terror y angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Aquellas personas valientes que hoy en día nos intimidan, aquellas personas valientes supuestamente, mis hermanos, que se mofan de nosotros, que nos tratan mal, que andan sin Dios ni gloria, mis hermanos. Aquel día dice que van a tener dolores como las mujeres de parto que están dando a luz, mis hermanos. Así va a ser el temor de ellos, imagínense, mis hermanos. Pero para nosotros ha sido escogido otro lugar, mis hermanos. Un lugar de consolación, un lugar de amor donde el Señor nos espera. Una gran ciudad, mis hermanos, donde vamos a habitar todos aquellos que hemos decidido seguir a Cristo. Todas aquellas cosas que acontecen en el final de los tiempos son para aquellas personas que no decidieron, mis hermanos, seguir a Cristo. Para aquellas personas que no quisieron dejar la carne. Pues nosotros lo que hemos decidido seguir a Cristo, hemos decidido crucificar la carne para seguir al Espíritu. Sin decir que somos perfectos, porque nos falta mucho, mis hermanos. Pero en nosotros ya mora el Espíritu Santo, aquel que nos advierte y nos dice cuando nosotros estamos actuando mal. Ese es el Espíritu Santo. Hay mentes cauterizadas, como dice la Biblia,
que ya no les hable el Espíritu Santo porque en ellos no hay lugar para Dios. Aquellos que se mofan, aquellos que siguen pecando a pesar de saber que está mal, ya no tienen cargo de conciencia, ya no tienen el Espíritu Santo, tienen mentes cauterizadas. Pues los que seguimos a Cristo, mora el Espíritu Santo dentro de nosotros, y cada vez que nosotros fallamos, el temor de Dios está dentro de nosotros y estamos prestos a pedirle perdón, y el Señor está presto a restituir nuestro lugar. Que esta palabra, mis hermanos, haya caído en buena tierra y de fruto al 30, 60 y al 100 por uno. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.